quiero agradecerte en esta noche en primer lugar por darte este tiempo para poder escuchar este estudio que estamos realizando. Y yo sé que Dios va a bendecir tu vida con todo lo que esta noche vamos a aprender de parte de Él. Primeramente quiero invitarte a que oremos para recibir la dirección de parte de Dios. Así que te invito a concentrarte en Él. Papá, gracias te damos por este tiempo que tú has provisto, por esta noche, Señor, en la que estamos aquí reunidos, dispuestos a poder escuchar tu voz, a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te rogamos que en primer lugar tú limpies nuestras vidas, que no haya ningún obstáculo que impida que podamos entender el mensaje que has preparado para nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, lo encomendamos en tus manos. Amén. La iglesia local. Siguiendo esta nuestra serie de estudios, vamos a hablar esta noche acerca de la iglesia local. Sin embargo, creo que es importante que entendamos primeramente qué es la iglesia. Cuando nos vamos a las Escrituras, vemos que la palabra iglesia fue mencionada por el mismo Señor Jesús por primera vez en Mateo capítulo 16, y vamos a dar lectura de los versículos 15 al 18. Y dice de la siguiente manera, es el Señor Jesús hablando y dice: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. En otras versiones dice: y ni siquiera el infierno podrá hacerle frente. Entonces, esta palabra iglesia fue mencionada por primera vez en este versículo 18. Y cuando nos vamos al origen del griego de esta palabra, encontramos que iglesia viene de eclesía y significa asamblea, congregación, agrupación. Inclusive podríamos entenderla como comunidad, ¿sí? Es una agrupación, gente que tiene algo en común y se reúne. Si nos damos cuenta, la palabra iglesia no tiene necesariamente un significado en el ámbito religioso o en el ámbito de creencias. Sin embargo, vamos a ir viendo algunas características que tiene la iglesia en la Biblia. Y para esto te invito a que nos movamos a Efesios capítulo 2 y demos lectura del versículo 11 al versículo 21. Es el apóstol Pablo y te voy a llevar a que nos concentremos, por favor, a 3 palabras con las cuales el apóstol Pablo describe a la iglesia. Iniciemos. Dice de esta manera: No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Recordemos que para el pueblo de Israel habían solo 2 tipos de personas: aquellos que eran judíos, que seguían la religión judía, y aquellos que no. Y ellos, aquellos que no seguían la religión judía, eran denominados gentiles. Por lo tanto, tú y yo, como no somos de la religión judía, somos considerados gentiles. Entonces es el apóstol Pablo hablándote a ti y a mí, hablándonos. Dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús.
Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles, y presta atención, esta es la primera palabra que el apóstol Pablo utilizará para describir a la iglesia. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. Esta es la segunda palabra, cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Esta es la tercera palabra, la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Mira qué interesante que el plan de Dios, por lo descrito aquí por el apóstol Pablo, fue hacer un solo pueblo, un cuerpo y una familia. Es maravilloso cómo Dios propuso este plan al pueblo de Israel en primer lugar, no con el objetivo de aislarse de los demás o solamente dar gracia a ellos, sino que es claro cuando leemos en el Antiguo Testamento que Dios quería que Israel enseñe a las otras naciones a acercarse a Dios. Lamentablemente, el pueblo de Israel no lo entendió de esa manera, y por esto tenemos como efecto que sacrificaron al mismo Hijo de Dios. Sin embargo, como acabamos de leer, gracias a ese sacrificio, la gracia que solamente en un inicio estaba sobre el pueblo de Israel, llega a estar sobre aquellos que no son israelitas, es decir, nos alcanza a ti y a mí. Ahora, enfoquémonos en estas tres palabras: pueblo, cuerpo y familia. Y vamos analizando un poco la definición muy simple de cada uno de ellos. Por ejemplo, pueblo puede ser considerado el conjunto de personas que comparte una misma cultura, una misma manera de vivir, un mismo objetivo de vida. Y tomemos esta analogía para ver cuál es la perspectiva de Dios para la iglesia. Él quiere que nosotros, aun siendo diferentes los unos de los otros, tengamos algo en común, que es esa perspectiva de vivir para Dios. ¿Sí? Mantén eso en la mente, por favor, un pueblo. Lo segundo que leímos fue un cuerpo. ¿Y cómo podemos entender qué es un cuerpo? Un cuerpo podríamos decir que es un sistema orgánico. Y hubo alguien que lo definió de la siguiente manera: este sistema orgánico es un conjunto de partes u órganos en interacción, esta es una palabra clave, en interacción, que comparten información vital para su coexistencia. Pablo en una de sus cartas también mencionará
que en la iglesia todos somos parte de ese cuerpo, partes diferentes, pero que nos ayudamos mutuamente para formar un cuerpo saludable, y más adelante lo vamos a ir viendo. Pero quédate con esta segunda idea, un sistema orgánico, partes, órganos que interactúan y comparten información vital para su coexistencia. La iglesia es un cuerpo. Y por último, la tercera palabra que el apóstol Pablo menciona en el pasaje que leímos en Efesios decía, somos la familia de Dios. ¿Y cómo podemos entender familia? Te invito a entenderla como el conjunto de individuos unidos a partir de un parentesco que comparten una relación doméstica. A ver, vamos entendiendo a mayor profundidad. Individuos que comparten un parentesco. No por nada el Señor Jesús llamó a Dios Padre. Padre. Él se llamó su Hijo porque Él era el Hijo de Dios. Y nos invita a nosotros a ser hijos adoptivos de ese mismo Padre. Obviamente es una figura que Dios provee para que podamos tener una comprensión más cabal. No es que necesariamente por ahí Dios es el papá y quién será la mamá. No, familia, no nos dispersemos con esas ideas. Al contrario, veamos la figura. Entonces, cuando dice que la familia son individuos que están unidos a partir de un parentesco, cuando nosotros decidimos ser adoptados por Dios, Dios, creador de todo, se transforma en tu papá y se transforma en mi papá. Y por eso podemos considerarnos hermanos. ¿Te das cuenta? El parentesco. Y lo segundo que mencionamos es que la familia también son individuos que comparten una relación doméstica, es decir, una vida en casa, una interacción nuevamente como hermanos, entre hermanos y con el papá. Y estas figuras son maravillosas porque nos hacen dar cuenta que nada tiene que ver una infraestructura física para denominar la iglesia. Nada tienen que ver las denominaciones inventadas por el ser humano para dividir. No que nosotros pertenecemos a esta línea y nosotros pertenecemos a aquella otra línea. Queridos, eso no es bíblico. Dios no creó una religión, Dios creó un pueblo, un cuerpo, una familia. Y es tiempo de que empecemos a funcionar de esa manera. Y ahora entramos de lleno a nuestro tema, y probablemente tú puedas ver ahí en tu cuadernillo la primera pregunta que dice, ¿qué es la iglesia local? Acabamos de entender qué es la iglesia en general. Podríamos decir que la iglesia, en resumen, son todos los seres humanos que decidieron ser adoptados por Dios a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y qué es la iglesia local entonces? Es una parte viva de ese todo. Es una parte viva de ese pueblo, de ese cuerpo, de esa familia. Y esto es maravilloso, porque la familia es tan grande que yo realmente estoy convencido que Dios permite que hayan grupos pequeños de esta familia por todo el planeta Tierra. Si bien las denominaciones son humanas, debemos entender que si una congregación está funcionando es porque Dios así lo permite. Leímos arriba, ni las puertas del infierno van a prevalecer contra esta iglesia. Y una lección maravillosa que yo aprendí es que ni siquiera los errores humanos van a poder derribar a la iglesia. La iglesia va a permanecer porque Dios así lo quiso. Entonces la iglesia local es esa parte viva de todo ese pueblo, de todo ese cuerpo, de toda esa familia. En nuestro caso, la comunidad cristiana de Jesús Hijo del Altísimo es una iglesia local. Nosotros no somos
toda la iglesia, somos una parte de ese cuerpo maravilloso que se extiende a través de todo el territorio del planeta Tierra y a través de muchas épocas. Esa es la iglesia local. Yo espero que el Espíritu Santo vaya hablando contigo todos estos aspectos de una forma más clara. La pregunta número 2 que también tienes en tu cuadernillo es: ¿cuál es la función de la iglesia local? Y en ese cuadernillo tú tienes mucha información y tienes muchos versículos que yo te invito a leerlos. Yo solamente estoy acompañándote a ver un panorama general que después vas a poder verlo a detalle con tu discipulador. Entonces volvamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es la función de la iglesia local? Y podemos resumir esa función en una sola palabra: crecer. Y conectemos esta palabra crecer con las 3 anteriores: pueblo, cuerpo y familia. Como pueblo, el crecimiento se da a través de la conquista. Esto puede sonarte muy violento, muy agresivo, pero es la realidad. La iglesia como pueblo está para conquistar más vidas. Pero a diferencia de las conquistas humanas, esta conquista se realiza con el amor de Dios. Ese es el arma más fuerte que nosotros tenemos. Entonces, como pueblo, crecemos a través de la conquista. Como cuerpo, crecemos a través del desarrollo y la madurez. Desarrollo y madurez que solamente se puede lograr cuando nosotros conocemos más al Padre y al mismo tiempo vamos conociendo más a la familia. Así vamos desarrollando. Solamente te invito a tener en mente cómo un bebé desarrolla y cómo un bebé madura. Entonces nosotros, como parte de ese cuerpo, tenemos que coadyuvar a ese desarrollo y a esa madurez. Como familia, ese crecimiento se va a dar a través de la adopción de nuevos hijos y nuevas hijas. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Tú y yo no podemos adoptar, es el papá quien adopta. Pero tú y yo podemos hablar de la posición de hijos adoptivos que tenemos en esta maravillosa familia y cómo el papá ha venido reparando todos los daños con los que hemos llegado a esta familia. Cómo Él está trabajando en nuestro carácter, cómo Él está trabajando en nuestros hogares. Esa es la forma de transmitir la información de la actual posibilidad de adopción para nuevos hijos y nuevas hijas a esta maravillosa familia. Entonces, tú y yo, como parte de esta iglesia y como parte de una iglesia local, tenemos que crecer como pueblo, como cuerpo y como familia. La tercera y última pregunta que tienes ahí en tu cuadernillo dice: ¿cuál es mi función dentro de la iglesia local? Ok, hemos visto lo que es iglesia, hemos visto lo que es la iglesia local, vimos lo que es la función de la iglesia local, pero ¿qué función tenemos tú y yo como miembros de esta iglesia local? Yo espero nuevamente que el Espíritu Santo te revele esta verdad de forma práctica. Tu función como parte viva de la iglesia es de suma importancia. Tú eres muy importante para el cuerpo de Cristo como iglesia y también para la iglesia local. Como parte del pueblo, entonces, es necesario que construyas tu identidad en relación con los demás. Y es aquí donde vamos a entender que un ser humano no se puede considerar parte de un pueblo si no se identifica con ese pueblo, si no crea una identidad con los miembros de ese pueblo. Y llevando esto a la iglesia, no puede haber un hijo de Dios que desarrolle su identidad de manera aislada. No existe. Porque Dios nos diseñó para ser un pueblo.
Entonces es necesaria esa relación con los demás y vamos a ver esto de manera reiterativa en los dos otros aspectos de la iglesia. Tu siguiente función como parte de este pueblo es respetar y hacer respetar las normas que rigen al grupo. Esto es la dirección de Dios. Todos nosotros entendemos que delante de Dios tenemos la misma importancia y las mismas responsabilidades. No hay alguien que sea más importante, por mucho que esté en posición de autoridad. Recuerda que el Espíritu Santo que actúa en la autoridad de la iglesia es el mismo Espíritu Santo que está en ti. Tenemos que desarrollar ese respeto por la dirección de Dios. Además, como parte de ese pueblo debemos buscar el bien colectivo, porque tú eres parte de ese pueblo, porque no eres aislado de ese pueblo. Si tú te aíslas, automáticamente estarías rechazando pertenecer a ese pueblo. Y por último, como parte de ese pueblo, debemos trabajar por el progreso del conjunto. Entonces es una analogía. Fíjate, un ciudadano de bien contribuye a la sociedad. Un cristiano contribuye a la iglesia. Todos aquellos que solamente reciben del gobierno en un país como el nuestro y solo reciben y no trabajan, son considerados parásitos de la sociedad. Y lamentablemente dentro de la iglesia hay muchas personas que podrían ser consideradas parásitos de la iglesia, porque lo único que hacen es: yo voy a la iglesia porque tienen que darme, debo beneficiarme de alguna manera, y esa no es la verdad. Ahora, pasando a como parte del cuerpo, ¿cuál es tu función? Tú tienes que desarrollar una función activa para el desarrollo armónico del cuerpo. Cuando comparamos esto con el cuerpo humano, hay determinadas anomalías físicas que muchas veces aceleran el crecimiento de una parte del cuerpo más que de otro, creando una deformación. O muchas veces es lo contrario, algún tipo de enfermedad hace que una parte del cuerpo no desarrolle como debería, y eso también es considerado algo negativo para el cuerpo. Por esa razón, llevando esto a la área espiritual, tú como parte de la iglesia local eres importante para desarrollar ese cuerpo de forma armónica. Y tanto tú como yo somos responsables de esto. Si tú no creces, eso va a perjudicar a toda la iglesia. Hay mucha responsabilidad en esto. Como parte de ese cuerpo también debemos tener un mismo sentir con los otros miembros de esta comunidad, de este cuerpo. La Biblia dice que cuando alguien sufre dentro de la iglesia, todos sufrimos porque todos estamos conectados por ese Espíritu Santo. Y que cuando alguien se alegra, yo me alegro con esa persona, tú te alegras con esa persona, porque estamos conectados por ese mismo Espíritu. Somos un solo cuerpo. Y una tercera responsabilidad que puedo mencionarte es que como parte de ese cuerpo debemos valorar a los demás y las funciones que ellos desempeñan como vitales para mí mismo. No puede ser que alguien dentro del cuerpo se considere más importante que otros o se considere menos que otros. Todos somos vitales para ese cuerpo. Pero es tiempo de que asumamos esa posición y que crezcamos y maduremos. Y finalmente, como familia, ¿cuáles deberían ser nuestros deberes? Yo puedo compartir contigo el deber de convivir con los demás miembros. Imagínate un grupo familiar en el cual los miembros de esa familia no se hablen, que no se comunican, que ni siquiera se ven. ¿Podrían ser considerados familia? Imagina que dentro de una familia cada miembro decida aislarse. Por mucho que estén dentro de una misma casa,
ese aislamiento no es beneficioso, porque va en contra de lo que precisamente es una familia. Por esa razón, tú y yo dentro de la iglesia local debemos convivir. Es una responsabilidad, es un deber. No podemos, no, yo solo voy al culto, mejor llego un poquito tarde para no saludar a muchos y me voy muy rápido para tampoco despedirme de muchos, porque yo solo voy a escuchar la palabra. O sea, lo que estás diciendo es: Dios, tú eres mi papá, yo te amo, me gusta pasar tiempo contigo, pero tus demás hijos no me caen bien. ¿Será eso posible? ¿Dios se sentirá contento con una actitud de ese tipo? Siguiente deber. Como parte de esa familia debemos cultivar una relación de verdadero amor, amistad e interés hacia nuestros hermanos y hacia nuestras hermanas. Eso es familia. Y eso tenemos que lograrlo con la ayuda del Espíritu Santo. No puede haber timidez que nos evite vivir esta vida en familia. Te invito a analizar cómo vive la familia dentro del hogar. ¿Se siente vergonzosa al igual que con personas extrañas? ¿O la confianza es algo que justamente caracteriza a la familia? Eso es lo que tú y yo debemos cultivar dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia local. Y por último, un deber más que yo podría citarte es buscar el apoyo de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, y al mismo tiempo estar pendiente de sus necesidades. Eso es familia. Esa es la familia que Dios ha diseñado, una familia perfecta. Y te repito, esta información que te estoy dando es extremadamente superficial. Se puede ir ahondando y probablemente tú lo hagas con la compañía de tu discipulador. Conversen acerca de estos puntos y verán cómo la dirección de Dios es que todos vivamos en armonía. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas algunas veces o puntos de vista diferentes. En una familia no todos piensan igual, pero hay algo que los une y es el amor. Imagínate teniendo el amor perfecto del Padre. Y para finalizar este tiempo, quiero leer justamente el anhelo que tiene Cristo nuestro Salvador y cómo lo expresó mientras estaba aquí en la tierra. ¿Qué es lo que le pidió a Dios el Padre? Y este pasaje está en Juan, capítulo 17, versículos 20 al 24. Le dijo al Padre: Papá, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Dios te quiere parte de su familia. Dios te quiere parte de este cuerpo. Dios te quiere parte de este pueblo.
y una parte activa. Nota que aquí el Señor Jesús dice que ellos entiendan que los amas como me amas a mí. A diferencia de Cristo, tú y yo somos personas muy falibles. Fallamos a diario. Nos equivocamos todo el tiempo. Pero nota que el Señor Jesús expresa que el Padre te ama por el simple hecho de que Él te diseñó, Él te pensó. Tú naciste porque Él tiene un plan perfecto para tu vida, independientemente de lo que has vivido hasta ahora, que sin lugar a dudas puede ser algo muy duro. Pero esta noche Él quiere que tú sepas que tienes una familia, que perteneces a un cuerpo glorioso, que tu identidad está en su pueblo escogido. No rechacemos esta oportunidad de pertenecer y de trabajar y de desenvolvernos, desarrollarnos y madurar en este grupo maravilloso que Dios ha puesto. Mis amados, las personas que asisten a tu iglesia local son las personas perfectas, las personas que tú necesitas para crecer. Tú puedes señalar muchos defectos de las personas que asisten a tu iglesia local, pero son esos defectos los que tú necesitas para madurar, para crecer. Por eso Dios te puso en esa iglesia local y quiere que desarrolles, que madures. Te invito a que oremos para despedirnos. Gracias te damos, Señor, porque tu plan desde un principio es que tengamos un Padre, que tengamos familia, que tengamos hermanos. Tu plan original fue nunca dejarnos solos. No permitas, Señor, que hagamos caso al enemigo, que hagamos caso a nuestro propio criterio de creer que por tanta equivocación nosotros no merecemos estar acompañados, que merecemos la soledad. Señor, rompemos con esa mentira, porque tu amor sobrepasa estos engaños y nos permite ver tu realidad, la única y pura verdad, que tú nos amas y nos quieres hijos tuyos. Esta noche, Señor, yo te ruego por la vida de esta persona que está escuchando este mensaje, que tu Espíritu Santo de forma contundente la convenza del amor que le tienes y del plan maravilloso dentro de esta familia que tú has orquestado para que esta persona alcance la felicidad real. Señor, habla con esta persona y bendícela con mayor revelación. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor y gracias por esta familia, por este cuerpo, por este pueblo. Gracias. Amén.